buena noche. Queremos saludarle y decirle que estamos aquí en Cali, Colombia, Calimío Norte, para bendecirles. Somos la Iglesia Internacional Cruzada Cristiana de este mismo barrio, Calimío Norte, y hoy queremos darle un cordial saludo, deseándoles a todos y a todas que estén muy bendecidos y bendecidas y puedan continuar, como todos tenemos que hacerlo, con esta temática de la cuarentena. Bueno, esto va a ir pasando. Sabemos que paulatinamente hay muchas cosas que van cambiando y eso es bueno porque nosotros tenemos que pensar que la bendición de nuestro Padre siempre estará allí. Así pase lo que pase, la bendición de nuestro Padre siempre nos rodeará, nos cubrirá, y lo más bonito es que cubrirá a todas nuestras generaciones. La Biblia nos dice en el Salmo 18:32, dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Verdaderamente Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede adiestrar para poder ganar las batallas. Dios es perfecto y en todo este tiempo está pensando en que nuestra vida esté bien. El gran deseo de Dios es que la vida de nosotros siempre esté bien, que nosotros podamos y nosotras podamos sobrevivir en medio de cualquier adversidad. Y esto ha sido, creo que, suficiente para nosotros poder decir: gracias Dios que me has ayudado a sobrevivir, que has guardado mi familia, que, bueno, tantas cosas. A todas aquellas personas que están en otros países, en esta noche queremos decirles que les damos un abrazo cordial, un saludo muy caluroso, porque sabemos que la situación ha sido muy difícil, pero las cosas cada día van a mejorar. Dios va a traer algo poderoso después de esto. Nosotros tenemos que entender que las cosas llegan y como llegan, pasan. A veces se piensa: ¿cuánto será? Verdaderamente el tiempo es de Dios. Dios es el único que sabe hasta cuándo sea. La Biblia misma nos enseña que Él no nos da una situación, una carga, una aflicción que nosotros no podamos soportar. Nosotros lo soportaremos porque la fuerza de Dios está en nosotros, porque el corazón de Dios, usted debe permitir que esté en su corazón. Si usted le dice a Dios: Señor, ayúdame en medio de la adversidad. Hay muchas adversidades, hay muchas situaciones que a nosotros los cristianos nos molestan, no nos gustan, nos entristecen, pero pues ¿qué más tenemos que hacer? Decirle: Dios, ayúdame, porque la verdad, si nosotros no acudimos a Dios, solos no vamos a poder hacer nada. No podremos lograr ni alcanzar la meta de las cosas que tenemos, ni podemos calmar nuestras emociones y nuestro corazón. Nuestro corazón solo lo puede regular y calmar nuestra mente el poder del Espíritu Santo, porque nosotros los seres humanos reaccionamos a cualquier momento de una manera sorpresiva. El ser humano es sorpresivo, pero Dios puede tomar el control de nuestra vida. La Biblia también nos dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es Isaías 43:19. Cuando dice que pronto saldrá la luz, la verdad, esto está que acaba. Dios, yo sé que está dando conocimiento.
Dios está dando sabiduría a la ciencia médica para que esto vaya tomando un giro poderoso, donde podamos nosotros estar más confiados y tranquilos. Nosotros, con la confianza que presentamos en Dios, que tenemos en Dios, que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, con esa confianza nosotros sobrevivimos en medio de la adversidad y de la dificultad. Pero cuando no se tiene esa esperanza en Dios, cuando no nos abrigamos en Él, bajo sus alas de poder, nosotros vamos a estar muy preocupadas, y vamos a estar hasta desconfiados y desconfiadas por las situaciones que se mueven a nuestro alrededor. Pero siempre vamos confiados en Dios, porque Dios es el único que puede salir a nuestra defensa. Yo quisiera que en esta noche, allí donde está usted en su casa, quizá ha estado de pronto cansada, quizá le ha llegado tristeza en este día, quizá ha estado ya agotándose con esta situación de la cuarentena, pero el orar a Dios da fuerza, ¿sabía? Cuando se siente que se decae y vamos a Dios, Dios como que nos da un impulso, y esa es la bendición más poderosa que tenemos los hijos y las hijas de Dios. No importa lo que sucede a nivel familiar, a veces en la familia hay situaciones que no es como un común acuerdo entre todos y hace que se sienta como una situación difícil, ¿no? Como una adversidad que como que no deja que haya como esa tranquilidad y esa felicidad, pero Dios es bueno para ayudarnos a poder entender y manejar ciertas cosas que parece que se salieran de nuestras manos por el solo hecho de ser seres humanos. Pero Dios es muy bueno y nos va a confortar y sostener. Allí va a decirle al Señor: Señor Jesús, en esta noche yo quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu voz. En esta noche yo quiero comprender aún más lo que tú quieres enseñarme. Quiero que mis oídos, Dios grande, mis sentidos se agudicen para poder comprender y entender tu mensaje, tu palabra en esta noche. Hoy quiero tener una noche de regocijo, una noche de descanso, una noche de paz, una noche donde yo pueda decir al día siguiente: verdaderamente descansé, en paz dormí y he podido levantarme con regocijo. Pero dígale al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero que tú seas, Dios grande, quien me guíes de tu preciosa mano y que nunca me sueltes, Padre, porque sin ti mi vida, ¿qué sentido tendría? Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y has hecho cosa nueva en mi vida. Dígale gracias al Señor y no se aparte, porque vamos a continuar con este servicio en esta noche para que reciba el mensaje de poder que viene, porque todos lo necesitamos. Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes esta noche con un tema muy especial para todas las vidas que están compartiendo a través de la red con nosotros. Un tema muy especial y muy interesante que nos va a ayudar a los que conocemos a Dios, los cristianos o las personas de fe en todos los tiempos. Siempre han pensado que el estar en las manos de Dios o el estar en una preciosa comunión con Dios los haría como inmunes o infalibles frente a muchos asuntos naturales o humanos. Pero la Biblia nos revela poderosamente la historia de muchos de los personajes del Antiguo Testamento que mostraron sus problemas, sus debilidades, sus fallas. Esta noche vengo con un tema muy poderoso, muy trascendente, que le he titulado El trastorno mental de un profeta. Escucha esa palabra esta noche, el trastorno mental de un profeta. Y lo califico de esta manera y lo titulo de esta manera porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento son mencionados muchos profetas, pero la verdad es que hubo algunos de ellos más destacados. El primero en la historia fue Enoc,
el segundo fue Moisés, como uno de los grandes profetas en la historia de Israel y en la historia de la tierra. Pero el tercer gran profeta de los tiempos antiguos fue el llamado profeta Elías, un hombre que se le consideró y se le llamó en su tiempo el profeta de fuego. Grandes oraciones que hizo Elías para que Dios mostrara su grandeza desde el cielo con fuego. Entonces este es un profeta que probó el poder de Dios. Es un profeta que, de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, tuvo una relación muy estrecha con Dios. Vivenció cosas muy lindas y gloriosas. Pero esta persona, este profeta, también era un ser humano. Y la Biblia nos muestra cómo este hombre, después de grandes prodigios y milagros de parte de Dios, respaldando su ministerio, cayó en una angustia emocional muy grande, en una tristeza muy grande, en una agonía muy grande, hasta en un problema existencial muy grande, donde él hasta quiso morir. Y por eso le he titulado esta noche esta palabra, el trastorno mental de un profeta. Escucha esta palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, y solamente le voy a leer un versículo, que es el versículo o es la expresión del profeta, cómo se siente después de algo que él había pensado como un fracaso. En ese momento se sentía muy fracasado, pero él no venía de un fracaso, él venía de una gran batalla donde había ganado. Pero el profeta demuestra con esta expresión que está triste y agotado. Escucha esta palabra esta noche. El capítulo 19 de Primera de Reyes y el versículo 4 dice, desde el versículo 3, vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta palabra, esta exclamación del profeta está demostrando que él entró en algo que nosotros llamamos hoy modernamente la depresión. Y esa depresión se denomina un trastorno mental, un trastorno emocional, algo donde la persona pierde su equilibrio de vida, de tal manera que el trastorno que muestra el profeta Elías es un trastorno donde él ha entrado en una profunda tristeza, donde él se siente decaído anímicamente, ha perdido el ánimo, no tiene estímulo, se siente sin fuerzas, y es una persona que está comenzando a caer en una baja estima, porque después de probar la grandeza de Dios frente a la amenaza de una mujer con una reputación muy mala, simplemente con una amenaza de acción psicológica, porque esta mujer lo que hizo fue hacer algo que fue presionar al profeta a nivel emocional con una amenaza. Si ella hubiera querido matar al profeta Elías, lo hubiera podido hacer, tenía los medios para hacerlo, pero no lo hizo, sino que le mandó una amenaza. Pero eso sacudió al profeta en su parte emocional, y el profeta entonces cayó en una profunda tristeza, en un decaimiento anímico, en una baja estima, en una pérdida de interés por todo, y una merma de sus funciones. O sea, él comenzó a sentir que no se sentía con la misma capacidad de antes. El profeta dijo: ojalá me muriese, que Dios me matara. Aquí dice la Biblia, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Y por qué el profeta entró en esa profunda angustia, en ese profundo desánimo, en esa depresión? ¿Qué hizo que el profeta Elías tuviera un trastorno mental? ¿Qué hizo que él perdiera su control personal? ¿Qué hizo que él dejara de sentir el poder
que hacía algunos días había experimentado de la mano de Dios. Esto es un hecho muy especial. Es un hecho que hay que resaltarlo en este instante, porque muchas personas han sido hombres de Dios, mujeres de Dios, que han tenido una relación con Dios muy linda, pero de una u otra manera no saben y de pronto no alcanzan a entender bien el por qué en muchos momentos pueden sentir que su vida personal, anímica, interior cambia, y como que se sienten desalentados, como que se sienten sin la visión, sin el ánimo como antes. ¿Cuál fue la razón que llevó a Elías a este trastorno mental? La razón es que, de acuerdo a la Biblia, Elías se presenta como un profeta en medio de miles de personas separadas de Dios, miles de personas llenas de idolatría y llenas de ideas muy contrarias al plan de Dios. Elías se sintió solo en su ministerio. Elías pensó que era el único que en verdad hacía como Dios quería, y que era el único que predicaba, y que era el único que adoraba a Dios. ¿Qué llevó a Elías a este agotamiento? Porque cuando Elías llegó al desierto, de acuerdo a lo que muchos dicen o hablan, conociendo lo que es caminar en el desierto, él pudo haber caminado casi 600 kilómetros en el desierto. Él pudo haber caminado mucho tiempo, porque caminó 40 días. Pero antes de esos 40 días, él tuvo un momento donde él se sintió agotado física, mental y espiritualmente. ¿Por qué? Porque Elías terminó enfrentando todos los problemas de un pueblo como si todo dependiera de él. La situación es que el profeta Elías se echó al hombro toda una sociedad. Se hizo responsable aún de la actuación de miles de personas. Elías fue un hombre que Dios levantó para llamar la atención de muchas personas que estaban actuando muy mal y que iban a recibir un juicio. Pero Elías, hubo un momento donde él tomó la carga como si fuera de él. El plan de Dios no era ese, pero Elías comenzó a dar todas sus fuerzas, a entregar todo su espíritu en ese ministerio que Dios le estaba encargando, pero sin darse cuenta, todos los problemas de la gente se los echó hacia sí mismo. Todas las situaciones, todas las rebeliones del pueblo, de tal forma que Elías comenzó a sentir que ya no podía más, que sus fuerzas se acababan, se agotó físicamente, se extenuó porque peleó con los sacerdotes satánicos, muchos, oró a Dios, los enfrentó a los gobiernos, a la oposición, se enfrentó a ejércitos, muchos capitanes con muchos soldados. Entonces él enfrentó una batalla física, una batalla mental, psicológica, porque esta mujer Jezabel, la esposa del rey, era más mala que el rey, y era una mujer muy astuta. Y esta mujer lo que hizo fue colocar sobre Elías una presión personal, una presión emocional. Ella quería era que el profeta no estuviera más en su tierra. Ella lo que quería era que el profeta no denunciara más ni señalara más la maldad de ellos. Ella quería era que el profeta se fuera, y lo logró. Logró que el profeta huyera, porque conocía muy bien que esta mujer hacía lo que en verdad se proponía. De tal manera que Elías, dice la Biblia, huyó por salvar su vida. Como un hombre que ha visto la grandeza de Dios en momentos muy serios, frente a ejércitos, frente a miles de soldados, y Dios lo había librado, ¿cómo es que este hombre llega a ser sacudido solamente por una amenaza? Es porque ese hombre ya había llevado muchos días desarrollando ese ministerio. Ya había llevado mucho tiempo enfrentando esa problemática con muchas personas, de tal manera que el profeta comenzó a caer en un agotamiento personal. Él comenzó a sentir que de verdad ya no daba más sus fuerzas. Otro de los errores graves de Elías, o que hizo que Elías ahondara su estado emocional y personal, es que Elías siempre tuvo un acompañante que era su criado, era el que le ayudaba siempre. Pero la Biblia dice que Elías, cuando huyó,
se fue con su criado, pero lo dejó en un lugar aparte, supuestamente por si lo iban a matar a él, no mataran a su criado, supuestamente en esa idea de preservar la vida del criado. Y uno de los errores gravísimos es que Elías absolutamente se quedó solo. La persona depresiva comienza a querer estar sola, que comienza a estar solamente encerrado en sus propias ideas. Elías, de acuerdo a la Biblia, ve visitado por un ángel cuando Dios ve que ya Elías entró en una crisis total existencial. Cuando él ve que Elías está extenuado, ha llevado mucho sol, está insolado después de muchas horas de camino, se encuentra un árbol y ya no podía caminar más, se quedó dormido del cansancio. Ahí es cuando Dios envía a su ángel y le despierta y le reconforta, porque sabía Dios que Elías no era bueno que estuviera más allí solo, extenuado, extendido. Le mandó la voz de un ángel para fortalecerlo, le dio comida, le dio bebida, lo sustentó prodigiosamente. Pero Elías tuvo un trastorno mental por un tiempo. Hubo un momento donde Elías dejó esa unción y ese poder que sentía de parte de Dios y se volvió el hombre más frágil. De acuerdo al relato bíblico, un hecho destacable en Elías era su apariencia física. De acuerdo a lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, la forma como vestía Elías era que vestía con pieles de animales y con un cinto de cuero, y esto le daba la apariencia de ser un hombre, tosco, de ser un hombre duro, de ser un hombre fuerte. La forma como vestía Elías era la apariencia de un hombre fuerte, pero de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, en el fondo Elías era muy sentimental, era muy frágil, era muy vulnerable, y por eso es que la Biblia me enseña que Elías por eso cayó en un agotamiento mental, físico y espiritual. ¿Cuál fue la razón? Que él se echó la carga de todas las personas, que todos los problemas de los demás se los hizo para él mismo, y comenzó entonces a dejarse guiar como Dios le enseñaba, y cayó en su humanidad. Por eso le he titulado esta palabra el trastorno mental de un profeta. Miles de personas han pensado en la historia, muchos cristianos y muchos hombres y mujeres de Dios en muchos lugares han pensado que estar en las manos de Dios, que estar bajo una unción poderosa, que estar bajo testimonios lindos, bajo una maravilla de Dios continua, los hace como que fueran de hierro, como que fueran invencibles. Pero la realidad de la palabra de Dios es que en la Biblia se nos muestra que varios personajes tuvieron trastornos mentales por un tiempo, cayeron un momento en crisis, incluyendo al rey David, incluyendo a Job, incluyendo a otros hombres destacados en la historia. El profeta que la Biblia destaca como un profeta de fuego, como un profeta que constantemente Dios usó para manifestar grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, cayó en depresión, cayó en una angustia emocional terrible. Fue un hombre que por unos instantes, por un poco tiempo, pensó que ya no valía vivir, que no tenía sentido vivir. Y de acuerdo a la palabra, Dios envió a su ángel para sacarlo de esa agonía personal. Le dio un alimento prodigioso porque lo sustentó por 40 días. Ese es un gran milagro. Caminó por 40 días solamente con esa comida que Dios le dio ese día. Pero Elías fue un hombre que a pesar de ver el respaldo de Dios, hubo un momento en que se sintió solo, decepcionado, se sintió como que lo que él había hecho no había valido la pena, se sintió fracasado. Después de ver grandes maravillas, de grandes éxitos en su corazón, en su mente, en su vida, Elías pensó que no había hecho mayor cosa, que su situación no había sido tan gloriosa.
Mira esto, un hombre que caminaba en el poder de Dios, un hombre que experimentaba el respaldo de Dios en todas las cosas, cayó en un trastorno emocional, un trastorno mental. Llegó el momento en que se desequilibró, llegó un momento donde él sintió que se le iba el ánimo, que ya no podía hacer nada. El trastorno mental hoy en día es la depresión, lo que trastorna a una persona mentalmente, que produce en esa persona profunda tristeza, decaimiento anímico, baja estima, pérdida de interés por todo y de verdad una disminución de sus funciones psíquicas. La voluntad de la persona se quiebra, la voluntad de la decisión de la persona se quiebra. Pero de acuerdo a lo que la palabra me enseña, Dios conocía muy bien esa parte personal de Elías. Dios entendía el estado de este hombre en ese momento, después de que fue un hombre que vivió cosas más gloriosas y poderosas. Llegó un momento donde se sintió como que no era nada, como que para qué la vida. Hay que pensar en esto, tienes que meditar en esto. Si un hombre que va de la mano de Dios, que está en un ejercicio continuo, que está en un continuo mover de grandes cosas de Dios, cae en depresión. Una persona bañada en la nube de la gloria de Dios cayó en depresión. Ese hombre se llamó Elías. Eso lo registra la Biblia. Dios lo llevó a que se quitara de su mente eso, pero a través de un hecho prodigioso, porque envió su ángel. Dios le abrió los ojos a Elías para que saliera de ese estado emocional y mental. Pero este hombre es un gran ejemplo para nosotros que estamos ahora en este tiempo. Tiempos donde no podemos hacer como siempre las cosas, donde no podemos tener la misma condición financiera, donde no tenemos las mismas oportunidades que antes. Entonces muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, adoradores, cantores, hombres preciosos que han apoyado la obra, hombres que les gusta estar ministrando a Dios con cosas muy lindas, en este momento se sienten sin ánimo, se sienten por debajo, se sienten sin ganas, se sienten que por qué está pasando esto, se sienten que todo lo que hicieron no valió la pena. Pero te quiero decir de verdad esta noche que la palabra nos enseña claramente cómo un hombre que experimentó cosas sobrenaturales cayó en depresión. La depresión es un estado mental. La depresión obedece a situaciones de afuera, a accidentes naturales que vivimos. Este hombre se echó a sí mismo la carga de problemas de un pueblo, él se los hizo como si fueran de él. Por eso él cayó en un agotamiento personal. Y por eso yo te digo que ese no es el plan de Dios. Dios está para sacarnos de ese error. Por eso la palabra es muy clara esta noche y por eso vamos adelante en ese propósito. Esta noche quiero recordarte que Elías fue un hombre antiguo, de tiempos muy antiguos, porque en este momento, en el año 2020, de hace algunos años hacia acá, se está hablando como la depresión, una enfermedad moderna, como si fuera algo que estuviera moviéndose en este instante. Pero de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, muchos personajes vivieron un estado muy similar, cayeron en estados de trastornos mentales, como así es calificada la depresión. La depresión es un trastorno mental, es una situación que lleva a una persona a una agonía existencial. Pero la palabra me enseña que este hombre, a pesar de ir de la mano de Dios tan cercanamente, tan íntimamente, cayó en depresión. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde las cosas de la tierra lo afectaron en su humanidad, donde ya él no siguió en esa dirección de Dios.
no siguió en ese fortalecimiento de Dios, sino que cayó en su propia razón, cayó en su propia idea, en su propia humanidad. Y muchos factores dieron lugar a esto. Uno de ellos es pensar que era el único que había haciendo lo que estaba haciendo. Él pensaba que era el único que en verdad quería honrar a Dios. De acuerdo a la Biblia dice que Elías no sabía que habían 7,000 personas como él que no querían ser idólatras y que no querían hacer tantas cosas malas. Pero Elías pensó que él era solo, que la situación que estaba viviendo era él solo, que nadie estaba con él, que nadie lo respaldaba, que nadie le daba importancia a lo que él estaba haciendo. Y él vio nada más persecución, o él se sintió más perseguido, o se sintió más acorralado, y llegó a pensar que a pesar de un ministerio tan trascendental, de tanto beneficio que prestaba a las personas, llegó a pensar que no había valido la pena, llegó a pensar que no había tenido sentido lo que había pasado con él. Pero Dios le pudo enseñar cosas muy importantes después de que saliera de ese trastorno mental. Te quiero decir que sí es posible ir adelante y por encima de esa mal llamada depresión, que es una profunda tristeza que llega, y miles de personas no entienden, no conocen la razón de por qué llegan a un estado así. Muchas personas, Elías por ejemplo, no nos muestra la Biblia que hubiera razones desde su niñez o razones naturales que lo llevaran a sentir un hombre frustrado, un hombre como que no realizara nada bien o sin éxito. Por el contrario, nos muestra que fue un hombre muy influyente en su momento, porque se le conoce como el profeta de fuego, como un profeta de poder, donde se destacó mucho porque sus oraciones y lo que él decía se cumplía. Entonces, como un hombre que va de la mano de Dios, un hombre que trasciende en la sociedad, cae en la depresión, cae en una profunda tristeza. Uno de muchos factores, y uno de los que agudizó fue quedarse solo, fue irse a un desierto solo, no compartir con otro su situación, sino que hundirse solo, alejarse de medio de las personas. La Biblia dice que se fue al desierto, y en el desierto, cuando no hay nadie, cuando no hay nada, las personas quieren morir, las personas se sienten morir. De acuerdo a la Biblia, la depresión no mató a Elías, la depresión no dañó a Elías, fue un asunto que forma parte de la vida, pero Dios le habló a Elías, y dice la Biblia que envió su ángel, lo tocó, lo reconfortó, lo sustentó, le dio alimento y le dijo que se fuera a un lugar para que hablara. Dios le hizo la compañía necesaria a Elías para que él saliera de ese trastorno mental, de ese error de vida. Y te quiero decir, de pronto en tu vida personal, como te has sentido, has sido una persona usada de Dios, has sido una persona de bendición en el ministerio donde estás, en la iglesia local donde estás, pero has estado sin poder hacer muchas cosas, y de pronto te sientes como Elías, te sientes así, como que se te fue el ánimo, como agotado, como sin ganas, como con pérdida del propósito. Pero te digo que Dios hoy envía a su ángel, hoy envía su palabra y te dice, porque de acuerdo a la Biblia, Dios habló con Elías en el monte Horeb y le dijo que todavía no se había acabado el camino, que tenía algunas cosas más que tenía que hacer. Entonces la depresión hace que las personas piensen que ya no hay nada más que hacer, que ya todo se acabó, pero Dios le dice, te faltan hacer ciertas cosas. Recordemos que Elías fue uno de los hombres llevados al cielo directamente sin morir. Fue un hombre transportado a la gloria de Dios. Pero ese hombre que fue transportado a la gloria de Dios, un tiempo antes, muy corto, él vivió depresión. Él fue bañado por esa situación. Y ahora, como pastores con mi esposa, queremos bendecirte, apoyarte, queremos decirte que es un error encerrarte en tu estado.
Es un error encerrarte en tu cuarto, es un error no hablar con nadie, es un error no compartir tu situación. Nosotros los pastores en este ministerio queremos apoyarte en consejería, queremos apoyarte con el conocimiento de la palabra. Te quiero decir que hay una palabra de Dios siempre para todo, siempre hay una respuesta oportuna para todo. Queremos apoyarte como ministerio. Nuestros contactos van a estar allí en el Facebook. Ya estamos transmitiendo también por YouTube y puedes escribir la palabra Visión Creciente, vas a encontrar el video fácilmente. Queremos ser parte de la ayuda que necesitas, parte del impulso que necesitas, no importa dónde estés. Esta palabra es una palabra que viene a bendecirte, es una palabra que viene a levantarte, porque Dios envió su ángel. Miles de personas cayeron en estados críticos muy graves y Dios envió su ángel. El ángel significa el mensajero, el que trae una respuesta, el que trae una noticia. Esta noche quiero levantar una oración sobre tu vida. Si te has sentido así, si te has sentido como muy decaído, como muy falto de fuerzas, muy falto de espíritu y de motivación, donde has pensado, donde el espíritu de muerte, así como lo describe el salmista, valle de sombra de muerte viene, Dios no quiere que estés así. Vamos a levantar una oración y vamos a pedirle a Dios que Dios te llene de su paz, que Dios te llene de su fuerza, que Dios te lleve al monte Horeb. Él salió de su estado, pero Dios le dice, encontrémonos en el monte Horeb, en la casa de Dios. Ahora no podemos congregarnos, pero tú sí tienes, como dice la Biblia, una cámara secreta, un lugar donde te puedes encerrar, un lugar donde te puedes hablar con Dios, el Dios del secreto, y puedes decirle al Señor lo que pasa y puedes contar con muchos consejeros como nosotros y otros ministerios también. Entonces queremos levantar una oración por tu vida esta noche. Señor, aquí estamos como pastores y te presentamos a muchas personas que, como el profeta Elías, de pronto durante este tiempo han estado cayendo en profunda tristeza, en una falta de ánimo, Señor. Han tenido aún baja estima, han pensado, Dios poderoso, que no ha tenido sentido lo que han hecho, que han sido rodeados de cuerdas de muerte. Amado poderoso Dios, envía tu Espíritu Santo y sopla aliento de vida esta noche. Sopla, Dios poderoso, una nueva fuerza, un ánimo precioso sobre estas vidas. Yo declaro por la palabra que Dios envía a su ángel esta noche sobre miles de hombres y mujeres que necesitan de verdad tener respuesta de Dios frente a su trastorno mental, frente a su estado anímico. El ángel de Jehová, en el nombre de Jesús, vendrá sobre el pueblo, vendrá sobre los que le necesitan y podrán ir al monte Horeb, podrán ir y escuchar la voz de Dios y salir de su error y salir de su agonía en el nombre de Jesús. Señor poderoso, envía tu ángel a todos los lugares, en todos los sitios de la tierra, y tú conoces a aquellos hombres y mujeres que son tus hijos, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres preciosos, Señor, que necesitan, Señor, hoy ver tu gloria. Yo declaro que más grande la presencia de Dios que el trastorno mental, que el engaño espiritual que viene, que la agonía de maldad que quiere sobrecoger a muchos. Declaro la presencia de Dios que desciende y la visitación de Dios en el nombre de Jesús. Respuesta de Dios de tal manera que se va la depresión, se va esa maldad del corazón y de la mente en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, en Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para Dios, porque Dios siempre, como dice la Biblia, da una palabra a su tiempo. Creo que esta palabra es de bendiciones, de vida para muchas personas. Acompáñanos, queremos ser bendición en tu vida. Los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. Somos el ministerio de la Iglesia Internacional Cruzada Cristiana Visión Creciente de Cali, Colombia, el barrio Calimío Norte. Acompáñanos, queremos bendecir tu vida. Vamos para adelante, y te quiero decir que no eres el único que vive ciertas cosas. Son miles de personas que viven en estados muy similares, pero te quiero decir, Dios no quiere que estés deprimido.
Dios no quiere que entres en esa mentira en el nombre de Jesús. Queremos bendecirte, te invitamos a nuestra próxima palabra, nuestro próximo mensaje. Cuenta con nosotros, nuestros contactos están allí y hasta la próxima. Dios les bendiga grandemente y poderosamente a todos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias.